ha permitido en este tiempo sobre escatología. Escatología, y vamos a estar mirando el mensaje número 15. Recuerden que escatología bíblica es la doctrina de las últimas cosas. Estamos mirando, hermanos, en los últimos mensajes acerca del milenio. Ya habíamos visto dos temas allí, habíamos visto las posturas milenarias, y hace 8 días comparábamos esas posturas milenarias con Apocalipsis capítulo 20. Terminando ya esa parte, hermano, no vamos a dedicar más tiempo ahí, vamos a seguir avanzando. Todavía nos quedan 4 temas más, así que espero poder conectar con este fin de año. Ya estamos encima, 16 de noviembre ya. Voy a comenzar a mirar el tema del juicio final. Es lo que nosotros vemos en esa secuencia, hermanos, el juicio final. Y obviamente hoy voy a hablar acerca de esa parte general del juicio. Es decir, tengo 2 puntos nomás en esta hora: la evidencia bíblica general del juicio final, y también veremos cuándo ocurrirá, o el tiempo donde va a ocurrir el juicio final. Ya dentro de 8 días ya entraremos más a la naturaleza en sí del juicio, donde vamos a ver el juicio a creyentes por una parte y el juicio a los impíos por otra parte. Pero vamos a mirar en términos general el juicio. Nosotros, hermanos, creemos bíblicamente que habrá un solo juicio final, y en ese juicio final único va el Señor a juiciar a creyentes y a inconversos. Los premilenaristas que habíamos hablado nosotros anteriormente, ellos hablan de 4 juicios. Imagínense: uno para creyentes en el momento del rapto, uno para las naciones en su segunda venida o en la venida visible, uno para Israel en el milenio y uno para impíos después del milenio. ¿Los encuentran? Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Yo lo que quiero dejar hoy es saber si en los textos que vamos a mirar usted puede encontrar distintos juicios o ve uno solo. Algunos hermanos creen que el juicio es innecesario, ya que los creyentes, la Biblia dice que el que no creyó va directamente al infierno, y que el que creyó es salvo. Por lo menos en Juan 3:36 claramente dice que el que rehúsa creer en Cristo ya está condenado, y el que cree en Cristo pues tiene vida eterna. Entonces dice, ¿para qué un juicio? No es necesario un juicio. Entonces, como algunos creen así, nosotros creemos que sí es necesario, y traigo a Anthony Hockeman, que él nos habla por lo menos que hay 3 propósitos para el juicio. ¿Por qué se supone que si una persona no cree en Cristo ya va al infierno? Entonces, ¿qué necesidad hay de juiciarla? Pues hay 3 propósitos, y me gustó lo que dice este escritor, y dice lo siguiente: el propósito sobresaliente del juicio será el de desplegar la soberanía de Dios y la gloria de Dios en la revelación del destino final de cada persona. Y obviamente esto es amplio, pero por lo menos traemos a colación un texto que dice que salvar personas es para la gloria de Dios, pero condenar a otros es para la misma gloria de Dios. Entonces Dios va a recibir gloria en la salvación de los justos, o de los que Él justificó, porque la gracia de Dios, la misericordia de Dios es exaltada. Recibe gloria en la condenación de los impíos, porque su justicia, hermanos, su venganza, su ira es exaltada. Entonces, más o menos es por eso es ese juicio. Y él luego dice: y el segundo propósito será el grado de recompensa o de castigo que cada uno recibirá, dado que dichos grados están íntimamente relacionados con la vida que la gente ha vivido. Este asunto deberá ser definido en el momento del juicio final. Y ahí entonces lo vamos a ver dentro de 8 días, que el Señor va a enjuiciar a los impíos precisamente por su desobediencia, pero el Señor va también a enjuiciar a los creyentes precisamente por su obediencia o por su desobediencia, para los grados de recompensa. Eso lo vamos a ver. Entonces obviamente tiene que haber un veredicto, y para eso el Señor hace ese trono o establece el juicio. Y en tercer lugar, dice Hockeman, dice que el propósito es el de ejecutar el juicio de Dios sobre cada persona.
Dios asignará ahora a cada persona el lugar en el que pasará la eternidad, sea la nueva tierra o el lugar final de castigo. Entonces, para Él poder decir, usted va a ir a ese lugar, usted va por esto, esto, esto y esto. Entonces es bien interesante eso. Ahora, aquí no es salvación por obras. Lo estoy hablando en términos general, porque la salvación no implica las obras, pero las obras sí implican grados de recompensa, que es lo que vamos a ver. Y en ese sentido, los juicios son diferentes, tanto para los judíos, porque es un juicio de condenación, pero para los creyentes no, es un juicio más bien de recompensa. Y esa es la gran diferencia, y eso lo estaremos viendo dentro de 8 días. Por ahora vamos a mirar, y es muy importante este primer tema, hermanos, porque nos tiene que quedar claro a nosotros la evidencia bíblica general del juicio de Dios, o del juicio final. Vamos a comenzar por Jesús. Jesús fue muy claro al hablar del juicio final, y vamos a ver cómo Él hablaba de este juicio, y siendo muy honesto con la palabra, usted va a mirar y vamos a ver si usted ve varios juicios. Eso es lo que vamos a tratar de mirar, dado que otra vez los premilenialistas están viendo 4 juicios. En Mateo capítulo 10, versículo 14 al 15, Jesús dijo lo siguiente: y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, cuando Él envió a los 70, ¿no? Salid de aquellas casas y de aquellas ciudades y sacudid el polvo de vuestros pies, de aquellos que no reciben la palabra, de aquellos que rechazan la palabra, y dice: de cierto digo que en el día del juicio. ¿Cuántos juicios ve ahí usted? En el día del juicio, es decir, establece claramente Jesús que hay un día del juicio. Ahora, pueden ser 1 hora, pueden ser unas horas, pueden ser, no se refiere tanto a días de 24 horas como nosotros, sino de un momento específico, pero está hablando de un momento. Se dice: en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad, para aquella gente que rechazó. Es decir, aunque Dios ya juzgó de alguna manera a Sodoma y a Gomorra, dice que, y eso es cruel cuando usted lee la Biblia, dice que aquellos que rechazan a Cristo en el día del juicio, el castigo va a ser peor. El mismo Jesús, pero ahora en Mateo capítulo 12, versos 36 y 37, dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. En la mente de Jesús siempre hubo el día del juicio. No dice los días, ni tampoco dice los juicios, sino que está hablando el día del juicio. Es decir, claramente lo deja que es un juicio. Entonces eso es lo que necesitamos tener claro. Más adelante el mismo Jesús, y aquí Mateo 25, déjenme, yo le leo todo esto, 31 al 36, quiero leerlo todo para que veamos también. Mateo 25, 31, usted tiene ahí como que el juicio a las naciones, pero vamos a mirar. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga, y obviamente aquí ya nos está diciendo cuándo va a ser el juicio, pero bueno, ahora hablamos de eso, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando del juicio ahora? Y recuerden que estuvimos hablando de la segunda venida de Cristo, y luego en esa segunda venida de Cristo tuvimos que hablar del milenio. ¿Y por qué tuvimos que hablar del milenio? Por las distintas posturas milenarias que hay, que cuando Cristo viene a establecer un milenio, los premilenaristas, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo ahora nosotros es, y lo dejamos claro, el Señor viene una sola vez, y en esa única venida de Cristo establece el juicio. Hablamos del milenio por las posturas que hay, no porque creamos que va a haber un milenio después de la venida de Cristo, no, que lo dejamos claro que para nosotros el milenio, estamos ahora en el milenio. Ahora, la gente que muere con Cristo está reinando con Él en la gloria, y de alguna manera el Señor también está reinando en su iglesia, espiritualmente. Y también Satanás está atacando de alguna manera. Y cuando Cristo ya venga por segunda vez y aparezca en la única venida, entonces establece su juicio, y por eso estamos hablando de esto. Y aquí es claro, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, notemos, y todos los santos ángeles con Él, entonces establecerá el milenio. Entonces se sentará en su trono de gloria. A veces, y lo dice uno un poquito como riéndose, porque es que no vemos eso. Dice: entonces se sentará en su trono de gloria, es decir, cuando Él venga, se va a sentar en su trono de gloria. De una vez, aquí está hablando de un juicio, un trono de gloria. ¿Por qué sabemos que es el trono del juicio? Por lo que sigue: y serán reunidas delante de Él
todas las naciones. Ahora, si hay varios juicios, si hay un juicio para creyentes, luego un juicio para Israel, luego otro juicio para los inconversos y luego otro juicio para las naciones, pero aquí dice que cuando Él venga en su trono de gloria, cuando Él venga en su segunda venida, en su gloria, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Yo veo un evento único, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Es en ese momento. Entonces el rey, note que estamos viendo a toda la humanidad ahí, alrededor de ese trono, porque dice, entonces el rey dirá a los de su derecha. Es decir, el Señor está en su trono, en su derecha hay un grupo, y en su izquierda hay otro grupo, están todas las naciones, y en ese mismo momento va a decir, dice que entonces el Rey de Gloria dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino. Y ahora aquí va a decir, ¿por qué? Eso lo aclararemos después, pero preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora, note, heredan el reino, y aquí hay unas condiciones, y hay unas obras, obviamente. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? El Señor le dice, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Mis hermanos más pequeños, no es hacer el favor a todo el mundo, es a mis hermanos, es decir, a la iglesia. La atención entonces aquí es una obra que se extendió, una obra de misericordia, una obra de servicio, una obra de amor a los hermanos, a la iglesia. Por eso aquí hemos dicho primordialmente el servicio es a nuestros hermanos. Dice que a mí lo hiciste. Eso lo vamos a hablar mejor dentro de 8 días. Pero el 41, entonces dirá también, es decir, no vemos que hay una pausa como que diga que después de un tiempo, sino que ahí mismo dirá también a los de la izquierda, apartados de mí malditos al fuego eterno. Ahora, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ¿cuál es la razón? Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo, no me cubriste, enfermo en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿por cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Ahora, ¿y por qué ellos no lo hicieron? ¿Por qué los otros sí lo hicieron? ¿Sabe por qué los otros lo hicieron? Porque estaban con ellos. ¿Y sabe por qué estos no lo hicieron? Porque nunca estuvieron con ellos. Y esa es la razón principal. Entonces, irán estos, es decir, estos últimos, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Entonces, ahí estamos viendo que está dando, ya el Señor como juez se sentó, ya determinó el juicio. Obviamente esta es una parte, lo que leímos ahora en Apocalipsis nos amplía un poquito más de cómo va a ser la situación. Nosotros ya lo miraremos mejor, pero entonces Él tiene que dar un veredicto y va a decir, el juicio es por esto. Pudiéramos decirlo de esta manera: las buenas obras, hermanos, acá son indispensables en este caso para la condenación, de tal manera que como ellos no cumplieron la ley de Dios, no hicieron buenas obras, no las pudieron hacer, entonces son condenados. Ahora, lo vamos a ver dentro de 8 días. Nosotros somos salvos por la obra de Jesús. Así que luego el veredicto que se nos va a dar a nosotros de recompensa o no, eso ya es también debido a las obras. Así que las obras acá del impío son para condenación, pero vamos a ver que las de nosotros son diferentes. El apóstol Pablo también habla de ese juicio, hermanos, y vamos a mirar cómo lo maneja él. En Hechos, capítulo 17, versículo 30-31. En Hechos, capítulo 17, versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa es la obra general. Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan en todo lugar. ¿Y por cuánto? Por cuanto ha establecido un día. Mire, esto es muy específico, hermanos.
ha establecido un día, no varios días o distintos momentos, sino un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Es un día, y es muy parecido a lo que Jesús dijo: será reunida delante de todas las naciones. Aquí dice, va a venir un día donde el Señor va a juzgar al mundo con justicia. No habla de varios días. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hasta ahora tanto Jesús como el apóstol Pablo nos están hablando de un día, pero sigamos mirando al apóstol Pablo. En Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11. Recuerda que yo no estoy hablando ahora del juicio como tal, la naturaleza del juicio, sino que estoy tratando de establecer lo que la Biblia nos habla acerca de que hay un único juicio. Y esa es la idea, y tenemos que estar mirando bien eso. Romanos 2.5 nos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué ve ahí usted? Atesoras ira para el día. ¿Cuántos días hay? Uno. El día de la ira. El día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que el mismo día de la ira, que en el Antiguo Testamento se habla tanto, llegará el día de la ira de Dios. Ese mismo día de la ira de Dios es el mismo día del justo juicio de Dios. Es el mismo. Entonces, cuando usted lee en la Biblia el día de la ira o el día del juicio, está hablando del mismo acontecer, que es lo que aquí nos dice. ¿Qué va a pasar ahí? Solo miraremos esto, pero brevemente. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí está: vida eterna a los que perseveraron en hacer, buscar gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo, lo digo primeramente también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas. Ahí estamos viendo por lo menos la naturaleza del juicio, pero me interesa más enfocarme en que Pablo también hace énfasis a un día. Ahora, veamos cómo también los otros apóstoles, el apóstol Pedro, Judas y Juan, también nos hablan de un día, un único día. Y es que esto es interesante, hermanos, porque entonces en mi pensamiento no cabe la idea de varios juicios, no como yo meto un sistema, en este caso forzando a la palabra a que me diga que Dios tiene varios juicios. Es muy difícil para mí leyendo todos los pasajes. Segunda de Pedro 2.4 y luego el 9. Segunda de Pedro 2.4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Está hablando de esa primera condenación angelical. Dice: ¿para qué? Para ser reservados al juicio. Entonces uno puede entender, hubo una rebelión angelical, ellos cayeron, pero el Señor automáticamente a ellos, inmediatamente apenas ellos caen, el Señor los envía a prisiones de oscuridad. Pero ese no es el infierno, o por lo menos el lago de fuego. Es una parte del infierno, dice arrojándolos al infierno a prisiones de oscuridad. Digamos que es una parte, pero no es el lago de fuego, que es lo que se conoce como la totalidad del infierno. ¿Para qué los puso allá? Para ser reservados al juicio. Entonces ahí habla de el juicio, al juicio, un solo juicio. Ahora saltemos al 9, segunda de Pedro, porque ahí nos conecta. Dice el verso 9: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos, comparándolos aquí con los ángeles que pecaron, para ser castigados en el día del juicio? Toma la misma expresión de Jesús y de Pablo. Aquí el apóstol Pedro va a decir que hay un día, se llama el día del juicio. Y aunque aquí está hablando obviamente que los mismos ángeles, y eso lo vamos a ver dentro de 8 días, porque el juicio entonces también es para los ángeles. Claramente la Biblia lo dice. Ahora, ¿qué dice Judas? Judas está muy similar al apóstol Pedro acá. Y en Judas, el versículo 6, bueno, capítulo 1, versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Es lo mismo que habíamos visto allá con Pedro. ¿Para qué? Para el juicio del gran día. Entonces nos habla ahora de un gran día, y ese gran día es el día del juicio. La Biblia habla del día de la venganza de Jehová, el día de la ira de Dios. Todo esto que usted puede encontrar apunta a un momento.
Y ese momento ya lo habíamos visto, que ahora lo ratifico con la palabra, pero ese momento se da cuando Cristo venga. Hermano, cuando suene la trompeta y el Señor aparezca por su iglesia, la iglesia va a ser, si estamos acá vivos, los que estén vivos serán raptados o arrebatados a encontrarse con el Señor. Los muertos en Cristo van a resucitar también y los impíos van a resucitar. Vamos la iglesia a recibir al Señor en el aire. Venimos, volvemos a establecer el juicio de Dios en la tierra, y ahí donde todas las naciones van a ser reunidas y todos los de Él serán reunidos, y ahí se establece el juicio. Aquí dice, para el juicio del gran día, de un día temible, de un día terrible, hermanos. Ese día va a llegar. Y como vamos a ver más adelante también, es el día que inclusive tal vez tú estás esperando. Es el día que toda la gente que ha muerto, que no se vengó, no hubo venganza a las atrocidades que cometieron, gente que está clamando por justicia ahora mismo, hermanos, porque uno ve cómo la gente se lleva a los demás a asesinatos que nunca se supieron, a cadenas que nunca se llevaron a cabo, prisiones que nunca se dieron, a gente que pasó por la faja de la justicia. Hermano, ese gran día va a llegar, y ese gran día todo va a salir a la luz, y el juez único y verdadero va a enjuiciar. Eso es terrible. Y entonces veamos ahora Apocalipsis 20, ¿qué dice Juan el apóstol? Lo hemos leído, pero leamos desde el 11 al 15, también nos da una parte. Ahora, leímos todo Apocalipsis 20, y hace 8 días que nos quedamos mirando Apocalipsis 20 del 1 al 10, y estábamos viendo ahí el milenio. Nosotros entendíamos que esa parte que habla del milenio, que está hablando de la atadura de Satanás, que está hablando del gobierno de la iglesia, de los que han muerto, digamos los que han muerto, es un gobierno celestial entonces, y luego está hablando de que Satanás es soltado en la última parte. Nosotros dijimos como amilenaristas, que es la postura que tenemos nosotros, dijimos que eso se está dando entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Ese es Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 10. ¿Y ahora qué va a pasar? Si eso se está dando ahora, entonces se supone que ahí ya en el 11 aparece, o nos va a hablar de alguna manera de la segunda venida de Cristo, porque mire lo que dice. Y vi un gran trono blanco. Entonces, a ver, cuando pasamos por Apocalipsis dijimos que ¿por qué dice trono blanco? Porque habla de la santidad de Dios, hermano. Y habla de que es un trono de justicia verdadera, de justicia perfecta. Eso va a ser tremendo, porque, hermano, allí nadie va a comprar a nadie allí va a justificarse. Aquí, hermano, delante del ser todopoderoso, es impresionante. Entonces vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual, note lo terrible, de acá huyeron la tierra y el cielo. Ahora, antes de seguir leyendo, hermanos, los hermanos premilenaristas, este es como el tercero o el cuarto juicio para ellos. Vamos a ver si es verdad. Vamos a leerlo quitándonos ese premilenarismo y pensando que ya pasó varios juicios, a ver si ustedes pueden ver aquí un juicio anterior o un juicio posterior. Dice, vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. No parte de la tierra ni parte del cielo. Habíamos dicho que la Biblia registra que en ese día del gran trono blanco, ese día del juicio, los ángeles van a estar ahí también. Entonces aquí, por eso es que huye el cielo. Y la tierra, porque son todos los hombres, aún los creyentes van a estar ahí. Entonces por eso dice, cuando está sentado en su trono, va a huir delante de él la tierra y el cielo. Y en ningún lugar se encontró para ellos, es decir, aunque querían huir, no pudieron. Esa es la idea. Aunque quisieron escapar, no pudieron. No encontraron a dónde ir. Y entonces dice Juan, y vi a los muertos, grandes y pequeños, es decir, a todos. Todos, porque los vio. Vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Cómo los vio? De pie ante Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Una resurrección. Pero dice a los grandes y a los pequeños. O sea, una resurrección general. Podemos pensar de creyentes y de inconversos, como nos dice en otra parte de la palabra. Los vio de pie ante Dios. Y entonces, aunque esto lo explico mejor dentro de 8 días, pero me sirve acá. Y los libros fueron abiertos. Entonces vemos unos libros. Aunque yo ya prediqué esto, ¿no?
y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces vamos a mirar que hay dos clases de libros: los libros, porque son malos que van en el infierno, y el libro, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, el trono blanco. Entonces aquí está hablando de los hombres, y entendemos que es el juicio a los impíos. Fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y entonces, antes de ese juicio dice: y el mar entregó los muertos que había en él, no unos ahora y otros después, no en ese momento, el mar los entregó, y la muerte entregó también los muertos, y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Es decir, uno ve que es un solo momento, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ese es el juicio que vamos a ver dentro de 8 días, el juicio de los impíos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Cómo fueron juzgados según sus obras? Pues por lo que estaba en los libros. Ahora, cuando yo prediqué por ahí, dije que eso no es literal, y porque el Señor tiene su registro, no necesita una computadora como nosotros. Pero entonces, delante de Dios, hermano, Él conoce exactamente la vida de nosotros de principio a fin, lo que respiramos, porque es que en Él vivimos, somos y nos movemos. Así que Él los conoce totalmente, mi amado hermano. Por eso es una estupidez de nosotros pecar a escondidas. ¿Para qué si Él los conoce tal como somos? ¿Y ante quién queremos, hermano? Me lo voy a ocultar a mi esposa, a mis hijas, me lo voy a ocultar a ustedes, sabiendo que un día voy a estar delante de Él, hermano. Amén. Perdone, estúpido, ¿sí o no? Entonces, van a ser juzgados por los libros según la obra de cada uno. Y 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, es decir, para que ya desapareciera, porque, y esta es una expresión de que ya no va a haber una muerte, y ya no va a haber más, en este caso, Hades o lugar de los muertos. Fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí nos está hablando del juicio del gran trono blanco, y aunque no especifica el juicio, después lo tenemos que ver a los creyentes, pero el juicio que le demos aquí a los creyentes es que hay gente que está en el libro de la vida, y entonces el que no esté en el libro de la vida va a ser juzgado por sus obras y va a ser lanzado al lago de fuego. Esa es la idea. Pero esto nos lo reserva para otro texto, otros pasajes, para entender un poco, pero por lo menos aquí entendemos que tú y yo estamos inscritos en el libro de la vida. Y estar inscrito en el libro de la vida implica que no tenemos ningún récord, hermano, de obras para ser juzgadas en los libros. Es decir, ese récord que había de pecado que pudiera presentarse ese día delante de ese gran trono, el Señor lo pagó en la cruz del Calvario. Todos tus pecados, todas mis faltas, todo lo que yo quebranté la ley, el Señor en la cruz lo pagó. Por eso yo no tengo por qué aparecer en ese registro de esos libros, pero mi nombre sí aparece en el registro del libro de la vida, que es el libro donde el Señor pagó la deuda de todo su pueblo. Entonces solamente vamos a encontrar ese tipo de juicios, y entonces ahí podemos ver que están todos. Siendo así, hermanos, entonces va a haber un momento y el tiempo del juicio final, que sería mi segundo punto. Ahora, yo tomo esto así, hermanos, porque la idea acá es que no quería sacar todo un solo mensaje, pero dije, no, yo voy mejor así. Tenemos que entender claramente lo que la Biblia nos está diciendo, que hay un solo juicio, y ahí por lo menos no podemos ver, no encaja en mi mente, leyendo la Escritura, que hayan varios juicios. Por lo menos hasta ahora estamos viendo un solo juicio. Ahora, número 2, el tiempo del juicio final. Y vuelvo a tomar a Anthony Hockeman, donde dice lo siguiente. Ya lo he dicho, pero voy a tomar las palabras de él específicamente. Dice: los dispensacionalistas distinguen una cierta cantidad de juicios separados. El juicio de las obras de los creyentes en el momento de la parusia o el arrebatamiento. Yo no encuentro eso, pero yo no sé cómo lo encuentro. El juicio individual de los gentiles justamente antes del milenio. El juicio de Israel
poco antes del milenio. Yo entiendo acá que el juicio individual de los gentiles se refiere a todas las naciones, como habíamos visto al comienzo, y el juicio de los muertos impíos después del milenio. Entonces hay una separación de momentos. El Señor va 4 veces. Primero va a hacer un juicio a los creyentes allá, cuando venga Cristo. Bueno, yo le digo que yo antes de entrar en esta escatología reformada, yo tenía la escatología arminiana y yo creía que había 2 juicios. Yo siempre separaba, el juicio del gran trono blanco era para los impíos, pero el tribunal de Cristo era para creyentes, y siempre veía que uno era por acá. Y lo que entendemos aquí es que este pensamiento premilenarista lo que nos está diciendo es ese: cuando el Señor venga, vienen 2 etapas. Entonces en el rapto, en el momento que rapta a la iglesia, allá por esos 7 años va a enjuiciarla, le va a tener un juicio a la iglesia. Pero luego hay otro juicio que es aquí para los impíos, que se da en el milenio. Después de 7 años comienza el milenio, y ahí se da el mismo juicio para Israel, separándolo totalmente. Y yo le dije que el problema que ellos tienen es porque tienen en su mente 2 pueblos, y ellos ven que Dios tiene 2 pueblos, el trato con Israel y el trato con la iglesia. Entonces van a haber por lo menos 2 juicios, pero como hay otro pueblo, serían 3 pueblos entonces, porque están los impíos ahora. No solamente están los creyentes por un lado, sino que está Israel por otro lado, y entonces ahora ¿qué hacemos con los impíos por otro lado? Entonces ahí por lo menos hay 3 juicios. Pero como hay otro juicio que ellos lo ven diferente, que es a todas las naciones en general, entonces hay un 4 juicio, Padre Santo. Esa es la manera como ellos pueden ponerlo acá. Pero según la Biblia, hermanos, el juicio tendrá lugar, ya lo dije, después de la venida de Cristo, es decir, al final de la era presente y al comienzo de la nueva era. Creo que hace 8 días dejé claro eso. La Biblia claramente lo especifica, y si usted quiere entender mucho mejor este tema, el pastor tiene un tema, Sujel Michelet, perdón. El pastor Sujel Michelet tiene un tema de 4 mensajes que habla acerca de esto, que es impresionante. Entonces hay solo 2 eras, que vamos 8 días, que es la era presente donde estamos. ¿Y cuándo termina? Con la segunda venida de Cristo, y ahí entramos a la nueva era. Entonces eso es lo que la Biblia nos registra. Vamos a mirar ese día específico. 1 Corintios 4:5. En 1 Corintios 4:5 nos dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo. Note, le dice a la iglesia: no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para juzgar. Pero dice: ahora no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Ahora, ¿usted qué entiende allí, hermano? ¿Cuándo va a ser el juicio? Cuando venga el Señor. No juzgue nada, dice, antes de tiempo. ¿Sino hasta cuándo? Hasta que venga el Señor, la segunda venida de Cristo, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor allí? Va a aclarar lo oculto de las tinieblas y manifestará, ojo con esto, las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí esto es para la iglesia. Entre 8 ya lo hablaré mejor. Porque una manera o la razón o digamos lo que el Señor mejor va a juzgar, no tanto es lo que hacemos, sino la intención de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, hermano. Eso es lo que el Señor va a juzgar. Pero quería mirar esto, que es decir, no juzgue ahora nada mientras estemos en este tiempo, sino que eso reservémoslo hasta que venga el Señor. ¿Cuándo va a ser ese gran día? ¿Cuándo va a ser el juicio? Tan pronto venga el Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora vamos a mirar otros textos, y voy a tomar otra vez Mateo 25, 31, 32, aunque ya lo había dicho, pero ahora sí miremoslo desde la perspectiva del momento exacto. ¿Cuándo va a ser ese momento de ese día del gran juicio? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ahí está. Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, es ahí, y será reunida delante de todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es decir, ahí es que va a ejecutar ese juicio. El juicio es en la segunda venida de Cristo. Yo no veo lugar ahí para establecer un milenio. No hay, porque si establezco un milenio, entonces, ¿cómo lo pongo? O sea, ¿dónde meto yo el milenio ahí? No hay lugar, no lo puedo ver. Yo veo que el Señor viene y establece de una vez su trono. Vamos a mirar otro pasaje
Primera de Pedro 3, 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7 hasta el 13. Vamos a ver cómo lo menciona Pedro también acá. Vamos a mirar a Pedro de una manera que es bien interesante, cómo está relacionado, hermanos. El día del juicio va a estar muy relacionado con el hecho de acabar esta tierra o este tiempo presente con la inauguración o el establecimiento de uno nuevo. Es decir, la era presente se acaba y comienza una nueva era. ¿Y eso cuándo va a ser? Vamos a mirarlo, que yo me deleitaba haciendo esta lectura y espero que la pueda mirar. Primera de Pedro 3, capítulo 7, porque uno como que al tener esos temas uno va encontrando la relación. Mire lo que dice Primera de Pedro 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, estamos mirando. ¿Qué? Entonces, segunda de Pedro. ¿Qué pena? ¿Yo dije primera? Sí. Bueno. La tecla se equivocó aquí. Entonces, segunda de Pedro 3, 7. Ok, ¿ahora sí? Bueno. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, obviamente está hablando Pedro en ese tiempo, que existen ahora, también para nosotros, que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. ¿Cómo así? Mire, esta tierra y este cielo en los cuales estamos ahora, que ya sabemos que son corruptos, ¿sí o no? No por ellos, sino por el hombre. La corrupción entró. Entonces dice, están reservados por la misma palabra, aguardados, esto es impresionante, para el fuego, para el fuego en el día del juicio. Note que el día del juicio, pero no de ahora, y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué va a pasar en el día del juicio? De una vez está la perdición de los hombres impíos, pero ¿qué va a pasar en ese día del juicio? Dice que la misma tierra y los cielos están reservados para ese día. En ese día del juicio van a pasar muchas cosas. Por lo menos aquí estoy viendo la tierra. La tierra misma va a ser destruida, como lo vamos a ver ahora, en el día del juicio, que es el mismo día de la perdición de los hombres impíos. Luego dice el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, y esta la promesa es de la segunda venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Procedan al arrepentimiento todos, dijimos quiénes son los escogidos. Y vuelve a tomar, pero el día del Señor, ¿cuántos? Uno. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, usted que está viendo aquí, la relación de la venida de Cristo, que ya tenemos otros relatos, que vendrá como ladrón en la noche. Y aquí dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, la venida de Jesús está entrelazada con el día del juicio. De una. El Señor viene, el Señor vendrá, pero el día del Señor, que se refiere al día del juicio, vendrá. Ese día va a venir como ladrón en la noche, en el cual, note, los cielos pasarán con gran estruendo. Es en ese día que los cielos van a pasar, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Es decir, todo esto va a ser destruido, es lo que está diciendo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces se nos exhorta a caminar en santidad, porque esto va a ser deshecho. Y creo que tiene que ver con el hecho de que la gente ama este mundo todavía, un mundo que va a ser deshecho, que va a ser destruido. Entonces más bien nos lleva a caminar en santidad. Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. ¿Dónde? La venida del día de Dios. Hay un día de Dios que es su venida y que está relacionado con el día del juicio, porque mire lo que dice: apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán en el mismo día de la venida del Señor. Ahora mire lo que dice el 13, conectémoslo. Pero nosotros,
Todo va a ser así, va a ser destruido todo, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Yo no sé si usted vio ahí que hay varias etapas, pero estoy viendo que está relacionando el día de la venida del Señor con el día del juicio, y aquí Pedro nos amplía un poco más, que en ese día es donde se acabará este siglo, se acabará los cielos de ahora, se acabará la tierra de ahora. Ahora, yo no sé si esto podamos decir que sea literal o es una forma de expresión para que lo comprendamos, de que va a haber cielo nuevo y tierra nueva, porque luego dice, nosotros esperamos en sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. Hermano, todo es nuevo. El día que el Señor venga, en ese día, al establecer el juicio, no solamente va a enviar a los impíos al infierno, sino que la misma tierra y todo esto, el mismo cielo va a ser totalmente renovado. Es decir, entramos a un nuevo siglo. Es lo que Jesús dijo, aquel siglo, cuando venga aquel siglo. Este siglo va a desaparecer, pero cuando venga aquel siglo, dice que somos tenidos por dignos de entrar en ese siglo, hermanos, los creyentes, la iglesia. Entonces, hasta ahora estamos viendo un día y estamos viendo el momento de ese juicio, que es en el mismo día de la venida de Jesús, es decir, no nos da lugar para más. Miremos otro pasaje, Mateo capítulo 13, versículo 40. Mateo capítulo 13, versículo 40, hace ustedes creo que lo hemos visto. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Vamos a mirar si esto coordina con lo que ya hemos venido mirando. Así será el fin de este siglo, es decir, este siglo tiene un fin. ¿Cómo es ese fin? Lo vimos en Pedro. Ese fin es que todo va a ser quemado, va a ser deshecho, va a ser destruido para hacer algo nuevo. Entonces dice, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, de la misma manera, pues tiene mucha relación con lo que Pedro estaba diciendo de que va a arder. Y compara a este siglo con la cizaña, con el arbusto, que solamente lo que sirve es para echarse en el fuego. Entonces, de la misma manera será el fin de este siglo. Vamos a mirar cómo es. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Eso es lo mismo que decir, cogerá a los impíos y los pone a su mano derecha. Lo mismo lo que dice Apocalipsis, ¿no? Delante del trono blanco entrarán todos, porque el Hades, la muerte, el mar, todo eso comienzan a entregarlos para que sean enjuiciados. Dice que los entregará, los ángeles van a recoger del reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuándo? El fin de este siglo. Entonces, hermanos, nosotros vemos el fin de este siglo que se da con la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, esto se acabó, hermanos. Entonces establece el juicio, pero todo esto es lo que va a pasar allá. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, note, es decir, después de eso, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ahí está el milenio, pero que no es milenio, sino que es un reino eterno. No hay ningún milenio, es el reino eterno ahí, porque dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino, el reinado de su Padre, que tiene oídos para oír. Oiga, entonces usted al leer esto acá, usted no encuentra que haya diferentes juicios acá, sino que hay un solo juicio, y que se da cuando el Hijo del Hombre venga. Veamos otro, que es 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es aquel que nos hace cosas y a veces queremos vengarnos. Mire que el Señor, hermano, por eso dice la Biblia que dejemos lugar a la ira de Dios, o que nosotros no nos venguemos, sino que dejemos a la venganza de Dios. Y mire lo que dice, porque es justo. Esto es justo, hermano, delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros. ¿Sí es primera o segunda? También segunda, que es Señor. ¿Yo por qué metí siempre en primera? Segunda de Tesalonicenses. Es que yo le daba al 1 y me aparece, digo al 2 y me aparece el 1.
Según de Tesalonicenses 1:6. Ok, gracias por la corrección. Entonces dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿No te lo está diciendo Pablo acá? Le dice a los de Tesalónica, le está diciendo, mira, ustedes que son atribulados por las personas, un día ellos van a recibir eso mismo. Y ustedes van a recibir ahora lo contrario de lo que recibieron, injusticia, van a recibir gozo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a pasar? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. ¿Lo vio? ¿Cuándo va a ser eso? Cuando se manifieste el Señor desde el cielo. Entonces ahí lo podemos ver claramente, que ese día del juicio es cuando el Señor venga. Ahí es que Él va a pagar a cada uno con una su obra. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Mire lo que va a pasar, y eso lo vamos a ampliar mejor dentro de 8 días. Pero dice, Él va a aparecer, obviamente con sus ángeles, pero en llama de fuego. Y ese fuego nos habla de un juicio, obviamente, para dar retribución, es decir, lo que ellos hicieron se les va a retribuir ahora. A los que no conocieron a Dios, ¿quiénes son estos? Ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál va a ser la situación? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Ahí está el veredicto. Ellos van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Yo creo que eso va a ser lo más terrible. ¿Cuándo? Cuando venga en aquel día. ¿Cuándo va a ser esto? El día del juicio. Cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, en el mismo momento del juicio, que está condenando a unos, que le va a dar la retribución, en ese mismo momento, Él va a ser glorificado por los santos, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, bien interesante esa parte. Por lo menos acá vemos claro, hermanos, no hay lugar para más juicios. Eso es lo que la Biblia claramente nos está diciendo acá. No hay lugar para más juicios. El único juicio entonces que vemos acá, en el único día, es cuando el Señor venga. Eso uno lo puede ver claramente. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacen estos hermanos para ver otro juicio? ¿Cómo? Porque es que, otra vez, lo único que yo puedo entender es un sistema que se llama dispensacional, que ellos lo han acomodado malinterpretando algunos pasajes. ¿Sabe? Anoche antes de acostarme, y por situaciones que tuve, tanto ayer como esta semana, porque esa semana por lo menos recibí 2 ataques fuertes, dándome a entender de que yo no era bíblico. Es impresionante, pero es sencillamente porque yo no puedo acomodarme a esas otras posturas. Como yo no me acomodo en este caso y no podemos acomodarnos a esas posturas, en este caso yo no veo acá varios juicios, pero como ya hay un sistema dispensacional donde este juicio va a ser acá, no sé cómo traen los versículos y los acomodan ahí en ese sistema. Cuando uno lee la Biblia de esta manera y uno no ve eso, entonces le caen encima a uno para decirle que no, que yo no creo en la Biblia, que yo no creo en la palabra. Y eso es lo que más me cuido. Le digo a Dios, ayúdeme, Señor, a extraer de la palabra. No porque yo tenga un sistema de creencia reformado, no, eso no es importante. Lo importante es que usted lo vio. Y por eso quise traer estos pasajes, para que usted viera en la palabra de Dios que todos los pasajes que le mostré, son como 15 que acabé de leer, no habla de 2 juicios, no habla de 3 o 4 juicios, habla de un solo juicio. Y no habla de un momento, que en el rapto, que en la segunda venida luego visible, que luego en el milenio y que luego al final del milenio. Usted no puede acomodar estos pasajes. Lo único que yo veo aquí es que hay un solo juicio, y se dará en la única venida de Jesús, y que cuando Él venga será dolor para muchos, alegría para otros como nosotros, pero terrible dolor y tormento para aquellas personas que van a decir: escóndenos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero.
Será terrible, hermanos, ese día para los impíos. Será terrible ese día para los incrédulos. Otro día voy a hablar de eso. No sé si me tomé un mensaje para los creyentes y otro mensaje para los impíos, o de pronto traigo solo un mensaje entre los 8 días que voy a hablar del juicio específicamente para impíos y el juicio para creyentes. No porque haya dado juicio, sino porque en el mismo juicio se va a dar todo eso, en el único juicio. Y después de eso entramos, hermanos, a la gloria eterna. Eso quería compartirles hoy. Otros días seguimos acá. ¿Qué vimos? El juicio final, la evidencia bíblica general del juicio, uno solo, el tiempo del juicio final. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que este único juicio, hermanos, siempre va a involucrar a creyentes y a inconversos. En cada lectura que hicimos, siempre involucra a creyentes y a inconversos, no los separa. Es un único juicio. Vamos a orar, hermanos.